Lección 25. La creación de una identidad nacional. Durante los años 30 y 40, en el corazón de la era Vargas, Brasil experimentó un cambio sin precedentes en su política interna. Getúlio Vargas, un líder pragmático y hábil, sabía que el camino hacia la estabilidad y el progreso pasaba por la unificación del país bajo una identidad compartida. Así, la política nacionalista de Vargas tomó forma y se convirtió en el sello distintivo de su mandato. Una de las principales herramientas de esta política fue la creación del Departamento de Prensa y Propaganda, o DIP. Este organismo tenía la función de censurar y controlar la información, pero también de difundir la ideología del Estado. El DIP se convirtió en el bastión de la propaganda de Vargas, un megáfono para la retórica nacionalista que buscaba inspirar un sentido de unidad y propósito entre los brasileños. Vargas sabía que el nacionalismo podía ser una herramienta política poderosa. Enfocándose en los valores y la historia compartidos, logró canalizar el sentimiento popular hacia la consolidación de un Estado fuerte y coherente. De esta forma, buscó no solo suprimir las diferencias regionales, sino también diluir las tensiones de clase que amenazaban con desestabilizar el país. Este enfoque político también se extendió a los medios de comunicación y de educación. Vargas y su gobierno ejercieron un férreo control sobre estos ámbitos para asegurarse de que transmitieran los mensajes correctos. La educación fue vista como una herramienta clave para formar ciudadanos que compartieran los ideales del Estado y, por tanto, se realizaron esfuerzos considerables para reformar el sistema educativo y hacerlo más acorde con la visión de Vargas. Aunque estas tácticas pueden parecer draconianas desde nuestra perspectiva actual, es importante recordar el contexto de la época. Brasil era un país joven, con profundas divisiones sociales y regionales. El liderazgo de Vargas, a pesar de sus muchos defectos, logró unificar al país de una manera que nadie más había conseguido hasta entonces. A medida que el gobierno de Vargas consolidaba su poder, comenzó a buscar formas de reflejar su ideología nacionalista en la cultura popular. La cultura se convirtió en un campo de batalla donde se libró la lucha por la identidad de Brasil. Uno de los ejemplos más evidentes de esta estrategia fue el manejo de la música popular. Vargas y su gobierno fomentaron activamente el samba, un estilo musical de raíces africanas y tradición carioca, como la música nacional de Brasil. Los grandes carnavales de Río se convirtieron en una vitrina para el samba y el gobierno de Vargas invirtió recursos significativos en promover estos eventos tanto a nivel nacional como internacional. La música no fue el único aspecto cultural que se utilizó para construir la identidad nacional. Vargas también se dio cuenta de la importancia del deporte como catalizador de la unidad nacional. El fútbol se convirtió en el deporte nacional y se hicieron grandes esfuerzos para promoverlo en todo el país. El Estadio Maracaná, construido en 1950 para el Mundial de Fútbol, es un testamento de la importancia que Vargas otorgaba al fútbol como instrumento de unificación. Pero uno de los aspectos más significativos de la política cultural de Vargas fue la rehabilitación de la capoeira. Durante mucho tiempo, la capoeira fue vista con desdén por las élites brasileñas y se llegó a criminalizar su práctica. Sin embargo, Vargas reconoció el potencial de la capoeira como símbolo de resistencia y fuerza brasileña. En 1937, la capoeira fue oficialmente legalizada y se iniciaron esfuerzos para integrarla en la identidad nacional. Así, Vargas utilizó la cultura como un medio para construir una identidad nacional coherente y unificada. A pesar de sus muchos problemas, este enfoque tuvo un impacto duradero en la forma en que Brasil se ve a sí mismo. La última parte de nuestra narrativa nos lleva a la estrategia de Vargas de industrialización y modernización. Este componente fue fundamental en la construcción de la identidad nacional durante la era Vargas, ya que forjó una visión del futuro para Brasil, un país que se estaba alejando de su pasado agrario y avanzando hacia la modernidad. La industrialización fue un pilar central en esta construcción. Vargas reconoció que Brasil necesitaba desarrollar su base industrial para ser verdaderamente independiente en el escenario mundial. En este sentido, el gobierno realizó inversiones significativas en la infraestructura industrial del país. Pero esta política de industrialización no se trató solo de economía. Vargas también vio en la industrialización una forma de crear una identidad nacional. La imagen del trabajador industrial, representada por el operario padrón, se convirtió en un símbolo de la nueva identidad brasileña. Este personaje simbolizaba la fuerza, el trabajo duro y el espíritu modernizador de Brasil. Vargas también entendió que la modernización debía llegar a todos los aspectos de la sociedad brasileña. Así, impulsó la creación de las leyes laborales que protegían a los trabajadores, promovió la educación y fomentó el desarrollo de las ciudades. Río de Janeiro y Sao Paulo se convirtieron en emblemas de esta modernización, con la construcción de grandes edificios, carreteras y servicios públicos. La construcción de esta identidad no estuvo exenta de conflictos y tensiones.
Hubo resistencias y contradicciones en este proceso. Sin embargo, la visión de Vargas de un Brasil moderno e industrializado, donde cada ciudadano tenía un papel que desempeñar, influyó significativamente en la forma en que Brasil se ve a sí mismo hoy en día. En resumen, la creación de una identidad nacional en Brasil fue un proceso complejo y multifacético que se llevó a cabo durante la era Vargas. A través de políticas nacionalistas, propaganda, educación, deportes y cultura, Vargas buscó unificar un país dividido y construir una visión de Brasil moderno e industrializado. Aunque hubo tensiones y contradicciones en este proceso, la visión de Vargas sigue siendo relevante hoy en día y ha influido significativamente en la forma en que Brasil se ve a sí mismo.